Bueno, la temática que recorre la exposición es una mirada a las ciudades latinoamericanas, enmarcada en diferentes ejes temáticos que nos parecieron como importantes, y pues pensando en la ciudad latinoamericana como una ciudad mutante, una ciudad en permanente cambio, una ciudad entre el desarrollo y el retroceso. Creo que aquí pues estamos en Colombia, pero hay cosas en común con todas las ciudades latinoamericanas, no estamos tratando de dar una mirada unívoca. La diversidad pues obviamente es clave, pero creo que sí tenemos muchos puntos en común. Empecemos con Enrique Metinides, es un fotógrafo mexicano que empezó a fotografiar a los 12 años. Como muchos fotógrafos del continente, el cine fue clave. Le regalaron una cámara fotográfica cuando era un chavito y empezó fotografiando muy obsesivamente los accidentes de carros que había en la avenida enfrente de su casa, como haciendo una tipología de accidentes, que para un niño de esta edad era curioso. Enrique Metinides, que no tenía ninguna ambición, digamos, artística original, acabó en las mayores galerías latinoamericanas de arte contemporáneo. Pues. Sergio Trujillo, que es una figura, creo que es el hijo de una gran figura de la pintura colombiana. Originalmente era un grafista, un diseñador gráfico, y creo que en este caso también era más una intención de diseñador gráfico que una intención fotográfica. Eduardo Villanés, que creo que debe estar, o que si no está aquí, está por aquí. Bueno, quizás Eduardo nos puede decir dos palabras de su trabajo, que creo que lo dirán. En el año 94 inicié una serie en base a desapariciones de estudiantes que resultaron quemados y almacenados en cajas de leche, en cajas de cartón donde se almacenan latas de leche. Como un acto de desprecio los pusieron ahí después de carbonizarlos y los entregaron a su familia. Entonces hice una serie que se llamó Evaporados, que trató que tuvo como elemento material el cartón de la caja, con el cual hice este collage graffiti en una de las highways de Lima, ¿no? La que se llama la Vía Expresa, al costado del Estadio Nacional, el 95, a 3 días de dada la ley de amnistía que liberó a esta gente, a los paramilitares. Herrera Astudillo es conocido en Colombia sobre todo por su trabajo de dibujante, y el material fotográfico era un material solamente para, digamos, ayudar su memoria. Es realmente un gran fotógrafo, pero con intenciones de pintor, no había ninguna intención fotográfica. Esto es más o menos como 70s, como comienzos de los 70s. Y esto daba para hacer, o sea, yo no tenía ninguna pretensión de volver una obra en sí ni nada, simplemente era fotografiar, registrar los lugares, y luego finalmente uno de ahí podía extractar algo que le quedara como una memoria, pero ni siquiera bocetos. Yo creo que esto era como algo que le daba a uno una idea del lugar. La noche, bueno, en cualquier ciudad pues tiene una vida muy particular, pero nos pareció que era un eje también importante de la colección, tanto por, digamos, lo que implica fotográficamente hacer fotos nocturnas, las luces, la luminosidad, pero también por el tipo de historias que suceden en la noche, ¿no? Este es un fotógrafo que a mí me interesa mucho porque es un fotógrafo de deportes, también fotógrafo, digamos, aplicado, y que esta es una lucha histórica porque es Blue Demon y El Santo que se enfrentaron en México, y son sus contactos, como lo organizaba este fotógrafo de deportes, Ortega Navarrete. Este es un fotógrafo chileno
muy emblemático, Sergio Larraín, que tiene un libro que es muy buscado, Valparaíso, donde trabajó sobre los burdeles de Valparaíso, y otro libro muy importante suyo es El rectángulo en la mano. Hay un sentido de la construcción de la imagen. Cartier-Bresson, le encantaba Cartier-Bresson, Sergio Larraín, precisamente porque le parecía que había un virtuosismo en la construcción que era muy cercano al de Cartier-Bresson. Esto es una maravilla, es un Pedro Beyer, un gran fotoreportero mexicano, y es una cena de políticos que no necesitamos saber, no necesitamos que nos digan que se reunieron políticos en Tijuana. Hay una decadencia ahí que está cargado de esta decadencia, ¿no? El gran maestro Fernel Franco, su serie de prostitutas, que me parece de las cosas más bellas que han sido hechas en este continente. Latinoamérica ha sido un continente, sin duda alguna, absolutamente convulsionado, en donde los movimientos de masas, las revoluciones, las reacciones en contra, pues, de dictaduras o de regímenes políticos autoritarios, pues, han sido una constante, y bueno, y aquí vemos todo esto mediante la imagen. Y empecé el capítulo con Nacho López, que es un gran fotoreportero mexicano, y se ha dicho de él que era el primer fotoreportero postmoderno, porque tiene una intención plástica muy clara, a la vez que un empeño en informar. Y él desarrollaba generalmente, tenía también siempre una intención serial. Una foto no podía funcionar aisladamente, pero también podía funcionar como conjunto, y eso de alguna manera era también precursor de muchos artistas contemporáneos que trabajan en la serialidad. Herbert Kirchhoff es un fotógrafo bastante convencional. A mí me parece no muy interesante la mayoría de su obra, pero en algunos casos, y me pareció curioso encontrarme con esta foto porque es una fotografía de una revolución. Kirchhoff trabajaba en mayoría para coffee table books, para viajeros, libros de lujo para viajeros, sobre Perú, sobre Bolivia, tiene sobre Chile, y esta foto, que por supuesto no está en ninguno de esos coffee table books, pues en esta vemos a manifestantes en La Paz, en la Revolución de La Paz, con un cóctel Molotov, y muy inusual para Kirchhoff, la verdad. Bueno, entramos en uno de los capítulos, digamos, más divertidos, y tiene que ver con el popular callejero de Latinoamérica, que también obviamente tiene constelaciones, digamos, comunes a través de todas las ciudades del continente, y bueno, donde se ve la mezcla además entre lo popular y lo vernáculo, pero también la publicidad heredada o, digamos, impuesta. Tenemos la suerte de que Paulo esté aquí, entonces quizás nos puede decir dos palabras sobre su foto. La fotografía es en la portada del libro Para Verte Mejor, América Latina. Se publicó en el 73 por Siglo XXI en México. En esos años yo estaba trabajando con UNESCO, haciendo fotos de arquitectura en América Latina, desde México hasta Argentina, por toda parte, con Damián Bayón, un historiador argentino, sacando fotos de los monumentos, de los edificios, de las escuelas, bueno, todo eso, con una cámara de medio formato. Pero desde siempre yo quería sacar no solamente las obras de arquitectura, sino lo que vive alrededor. Y entonces, con una pequeña cámara 35 milímetros, primero sacaba la foto para UNESCO y después me sacaba las demás, que dieron origen al libro Para Verte Mejor, América Latina. Esto, que yo creo que ahí entendemos perfectamente la influencia de Paulo, sobre todo sobre Facundo, por ejemplo, que es una foto de una serie que Paulo, de pop cubano, pop revolución, llama Paulo, donde mezcla elementos de la cultura popular, de fotografía vernácula, incluso de collage, montaje, con slogan también, ser culto, aquí está tu canción.
Diego Levi es un fotoreportero argentino que ahora pasó al cine y es una foto increíble porque parece que hay un crimen, mataron a alguien o hirieron a alguien aquí y que seguramente después alguien entró en el negocio, pero curiosamente la señora parece de una pasible, de una tranquilidad inhabitual con tanta sangre alrededor. Lo urbano está absolutamente marcado por el recorrido, por las vías, por los transeúntes, por un movimiento, digamos, frenético que desde lo fotográfico además pues tiene hay algo óptico que permite la fotografía y es pues frenar y congelar el movimiento. Lourdes Grobet, también la Tijuana, la frontera que otra vez es tan difícil cruzar y que tantos mexicanos quieren cruzar. Fue una de las primeras accionistas mexicanas y también fotógrafa. Jesús Ruiz Durán es un gran afichista peruano que hizo los grandes afiches de la reforma agraria en el 70. Es un fotógrafo reportero bastante tradicional y curiosamente reutiliza sus trabajos anteriores en los 70s, pero ya con una propuesta pop, como los popiza gracias al laboratorio, añadiendo una trama, un virado y lo vuelve obras de... Él hablaba del pop achorrado, que es este pop criollo, este pop andino. Y creo que es una obra, no es conocido para nada como fotógrafo, pero me parece un fotógrafo extraordinario. Leonora Vicuña ella también, otra vez, el peso de la fotografía vernácula, las fotos pintadas que existían en todos los países latinoamericanos y en Chile, incluso en Chile, y retomó este proceso vernáculo de retrato pintado, pero para un tema urbano, un tema muy expresivo. Este capítulo específicamente habla un poco de esos subgrupos de la comunidad LGBT, de luchas, de razas, en fin, de todos los subgéneros además que hay en las ciudades, que sin duda alguna han sido registrados por la cámara fotográfica de varios fotógrafos. Paz Errázuriz es una de las grandes fotógrafas chilenas que trabajó durante muchos años sobre una comunidad de travestis de Santiago y le parecía que efectivamente al acercarse a una comunidad muy fragilizada por el contexto político también, porque era complicado para esos travestis trabajar en la calle. Entonces para ella era una manera también de interesarse por lo más vulnerable de la sociedad chilena de esta época. Este es Armando Cristeto, un fotógrafo gay muy militante que durante los años 80 fotografió una serie fantástica, son las noches del reventón, lo que eran los 80s antes de que el SIDA apareciera, que era el reventón, la noche, y aquí hay una foto curiosísima de un charito, que no sabemos de dónde sale, que está abrazando a un travesti, y incluso hay una mano del niño que no sabemos muy bien dónde está. Lourdes Grobet, lo que yo les contaba de la lucha libre antes, de lo importante que fue ese trabajo para el arte contemporáneo, una luchadora, porque había combates de luchadoras también en México, sigue habiendo. Es un poco la mirada más formalista, la mirada más arquitectónica de la urbe latinoamericana, que no deja de estar, por supuesto, bueno, en muchos casos es muy purista, pero en otros casos no deja de estar como contaminada por el ambiente, digamos, obviamente local. Ahí tenemos un brasileño de nuevo, un fotocubista muy importante, Yalenti, que trabajó en los 40s, que era un aficionado y se descubrió recientemente su trabajo, y es un trabajo que tiene mucho que ver con el arte concreto, con todo lo que las artes plásticas en Brasil eran en los 50, 60.
Víctor Robledo, que a mí me parece un fotógrafo de una gran singularidad, porque en los 70s, donde sabemos que había una gran mayoría de fotógrafos comprometidos que estaban en la denuncia, hay un purismo en Víctor Robledo, esas construcciones mínimas, los reflejos, esta América fría, que me parece de una virtuosidad extraordinaria y muy, muy singular. Estas fotografías hacen parte de una serie que realicé en el año 2000 y básicamente me interesó es descubrir cómo los habitantes o los vecinos de la Candelaria empezaron a construir estas esquinas o rellenos de concreto en todas las viviendas como unas fachadas o como aditamentos de fachada. Creo que muchas de las personas que habitan en Bogotá conocen la función de estos retrocesos de fachada, como se llaman en arquitectura, y es para evitar justamente que los indigentes o las personas habiten o se apropien de esa esquina. Entonces me interesa principalmente es como develar un poco la presencia del cuerpo, la presencia del hombre, pero justamente esa negación también que es posible en la arquitectura. Y la serie pues es un conjunto muy bonito que se realizó en esa época y se presentó como proyecto de creación en la Bienal de Bogotá en el año 2000. Y hay una relación con el arte minimal también americano, sí, ¿no? A mí me parece emblemático porque hay un peso social muy fuerte, pero también hay ya la influencia del arte minimal y sí, esta combinación entre el minimalismo y peso social. Latinoamérica es digamos, una efervescencia, un popurrí de cruces, de razas, esas mixturas en los rostros, en los oficios, en la cantidad de gente que uno ve en las ciudades latinoamericanas. Eso es Ruiz Durán, que hay una trama pop, que es una trama con puntos, es un tema indigenista, pero con una trama pop, me parece una gran, sí, o sea, hay una intención política ahí muy fuerte. Otro de los maestros colombianos, digamos que es uno de los maestros claves, es Luis Benito Ramos, que pudimos también incluir acá, gracias a la generosidad tanto del curador como de los coleccionistas de poder poner a dialogar la colección con la colección del banco. Luis Benito Ramos también es uno de esos maestros en registrar indígenas, poblaciones campesinas y cómo migran y cómo llegan a las ciudades y ese contraste y esos encuentros tan fuertes. Luis Benito también retrata desde abajo. Y para mí es curioso, lo vi en las colecciones del banco, dudé mucho tiempo porque aquí Luis Benito es un poco considerado como el moderno, el gran moderno, y dudé de que lo fuera. Y cuando vi en las colecciones vi que efectivamente evidentemente hay en él un sentido de la perspectiva que es moderno y es muy patente en las fotografías que están ahora en la colección permanente. El perspectivismo modernista. Que la fotografía más destacada durante las décadas 70, bueno, desde los 50 del siglo XX, es la fotografía relacionada, digamos, con la denuncia en contra pues, de la pobreza, de la discriminación social. Este es un artista peruano, Juan Javier Salazar. En Perú en los 80s utilizaron mucho la fotoserigrafía. Muchos artistas estaban en colectivos, por razones, dicen que incluso por las culturas prehispánicas, que esta manera de congregarse en las culturas prehispánicas, ellos lo retomaron y formaron colectivos. Juan Javier Salazar fue colectivo de un colectivo que se llama NN, que utilizó la fotoserigrafía y que con difusión masiva y con un contenido de denuncia muy importante. Iván Cañas tuvo muchos problemas con el gobierno cubano cuando hizo este libro. Hizo un libro, presentó la maqueta de un libro en los años 60 sobre Cuba, donde presentaba un Cuba bastante triste, una clase obrera, no la clase obrera eufórica, sino una clase obrera triste, y no pudo sacar este libro hasta 15 años más tarde, con mucha dificultad, y añadiendo imágenes de
la gente de los cañeros sonriendo y con una visión muy alegre de, durante los diversos coloquios de fotografía latinoamericana que se hicieron en México, en Cuba, sí se discutió mucho cómo se debería registrar el continente y cómo sí se podía hacer una denuncia a través de la cámara y cómo había una digamos, labor militante en relación con esto. No sé si el maestro está acá, que Pablo, creo que él cree hubo un que... debate muy ¿no? fuerte en esta época entre tú y Pedro Meyer. Bueno, sí era todo fundamentalmente producto de la época, ¿no? Era la época que me acuerdo que estaba también no Cornel Capa, el hermano, ¿cómo se llama? Robert Capa, ¿sí? Y tuvimos una pequeña polémica también con él, bueno, porque la imagen oficial sobre América Latina de esos años era una imagen realmente mentirosa, como gran parte es siempre la fotografía, ¿no? Sí. ¿no? Y entonces la otra parte que era como querer hacer una fotografía que profundizara de verdad con la contradicción, con los grandes problemas sociales de América Latina, y ahí bueno, surgió ese movimiento bastante grande de una fotografía que en aquella época se llamaba Comprometida. Sí. Y bueno, tuvimos nuestras discusiones y nuestro debate. Y nuestro bueno, quehacer también. Fueron años que se publicaron varios libros, muchas exposiciones. Fueron muy fértiles, creo yo, porque a partir de ahí se creó una conciencia realmente que a través de la fotografía se podía construir un discurso con un lenguaje propio, además que iba más allá justamente de esas contradicciones sociales.